quiero comenzar por hacer una pequeña observación a la lectura de mi currículum. Es una presentación no autorizada, como algunas biografías que existen por ahí, ¿no? Porque se omitió 15 años de mi vida, ¿no? Y se presentó algo que, la verdad, a estas alturas de la vida es lo más o es lo menos relevante para mi persona, que es mi tránsito por el espacio privado. Realmente mi vida y mi experiencia se funda más en el servicio público. Yo pasé 15 años trabajando en lo que se conoce como la Institución Nacional de Derechos Humanos, es la Defensoría del Pueblo. Y entonces ahí aprendí la mayor parte de las cosas que hoy sé y que estoy aplicando en esta vida de mediación y de cultura de paz en la función judicial. Bueno, eso como un antecedente, ¿no? de forma, pero también de fondo. Ese es Francisco Bonilla Soria. Luego decirles que he aceptado con mucho gusto a participar en este espacio de diálogo, de reflexión sobre este documento de la Iglesia, la Bula de la Misericordia, ¿sí? Este es un documento de carácter, le diría yo, doctrinario, ¿sí? Se presenta la doctrina de la Iglesia Católica. Es un documento pastoral porque creo que es una enseñanza también y una fuente de motivación, y también es un documento religioso, ¿sí? Cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo, de leerlo, que les animo a que lo hagan, independientemente de que sean o no creyentes, ustedes van a ver que contiene una riqueza religiosa muy grande, ¿no? Porque está fundamentado precisamente en el sustento de lo que es la vida de quienes profesamos la fe. La doctrina de la Iglesia, la escritura, la profundización sobre las enseñanzas de la Iglesia. Para una persona como yo que se autodenomina con mucho orgullo y con mucho cariño creyente, esto es muy importante, porque realmente junto con lo que uno aprende en la casa, ¿verdad? Los valores de la fe son los que sustentan la vida de todos los días. No sé si alguien tenga que decir algo contrario. Levanta la mano y lo dice con mucha libertad, por favor. Sí, pero en mi caso, yo creo que las enseñanzas transmitidas por la familia, más la fe también transmitida por la familia, pero vivida también en otros espacios, como por ejemplo el colegio y la propia Universidad Católica donde me eduqué, han sido los que fortalecieron lo que considero son los pilares fundamentales de la vida de las personas, los valores, ¿sí? Y los valores son, en definitiva, lo que el Papa nos está invitando a vivir cuando nos habla sobre la misericordia. Ya las colegas que han participado previamente hablaron sobre lo que es la misericordia, el concepto que esta bula presenta en la misericordia. Fundamentalmente contiene 3 acciones, ¿no? El concepto de misericordia tiene 3 acciones. Una que le corresponde a Dios, que dice desde el acto último, déjenme ver, para no confundirme, ¿sí? Por aquí tengo yo. Dice, Dios viene a nuestro encuentro. Este es un acto que le corresponde a Dios. Dios nos busca y nos encuentra. Él viene donde nosotros. Hay una segunda acción que nos corresponde a nosotros, a nosotras. Esa acción es mirar al otro, ¿sí? Que está en el camino. Mirar al otro o a la otra que está en el camino. Eso nos dice, ¿no? Dice, mirar al otro, a la otra, hermano, hermana que está en el camino de la vida. Y finalmente, una acción que es conjunta, ¿no? Porque dice, nos invita a ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Ese es el concepto tan bonito que nos presenta el Papa en esta bula. La misericordia es un concepto de 3 acciones. Una que le corresponde a Dios, una que le corresponde al ser humano, a ustedes, a nosotros, y una que nos corresponde a nosotros junto con Dios, o a Dios junto con nosotros. Yo me voy a referir a la segunda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la segunda? ¿Ah? Mirar al otro.
mirar al otro o a la otra que está en el camino de la vida, dice la bula. ¿Sí? Y yo creo que esa es la misión de toda persona que quiere hacer algo de la vida. ¿Sí? Así de fácil o de difícil. Independientemente de cualquier signo, de cualquier religión. Quien quiere pasar por la vida sirviendo para algo, definitivamente tiene que servir al prójimo. Así de fácil o de difícil. Miren, yo conozco gente que se ha hecho millonaria y es totalmente infeliz. Porque es sola. Hay gente que no aprendió valores en su casa y es infeliz. Porque vive en un mundo que podría llamarse un círculo vicioso. Donde no encuentra, bueno, entró, pero no encuentra la salida. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de sí mismo, de su satisfacción personal, lo que ahora se denomina como el relativismo. ¿Sí? ¿Qué es el relativismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien es de filosofía por aquí? ¿Alguien es de filosofía? ¿Qué es relativo? ¿Qué es relativo? Lo que no es concreto, tal vez. Lo que no es absoluto es relativo, ¿no es cierto? El relativismo es aquella corriente que dice que todo sirve en función de mi utilidad. Eso es el relativismo. Y lamentablemente el relativismo es la corriente que está generalizada en la vida de nuestros días. Y la bula, y darle sentido a la vida en función de los valores, nos dice lo contrario. La vida de un cristiano, de una cristiana, no puede ser relativa. Tiene que fundarse en valores. Y esos valores tienen un fin supremo. Y ese fin supremo sacado del contexto de la bula, se reduce a hacer posible el amor de Dios en los hombres y en las mujeres. Y eso trasladado a términos sociológicos o políticos, supone básicamente hacer real o contribuir para que todas las personas vivan con dignidad. Esa es la gran propuesta, digamos, en el ámbito material, en el rol que nos corresponde a nosotros como personas. A Dios le corresponde otro rol, inspirarnos, acompañarnos, darnos amor, fortalecernos para que en cambio nosotros, aquí en este mundo de hoy y ahora, seamos capaces de hacer posible la dignidad de las personas. ¿Están de acuerdo con eso? Pero si están de acuerdo, me van a decir qué es la dignidad entonces. ¿No? Me van a decir qué es la dignidad. ¿Alguien sabe lo que es la dignidad? Es una condición. Es una condición, ¿no? Cuando yo estudiaba los libros de Jacques Maritain, ahí por los años 90, este señor Jacques Maritain es un filósofo francés que se llamaba humanista cristiano y su discurso se fundamentaba en el valor de la dignidad. Y era un discurso muy bonito, pero que terminaba dándose vueltas, porque nos decía, la dignidad es una condición que le corresponde a toda persona por su condición de tal. O sea, lindo, pero una vuelta para llegar al mismo punto, ¿no es cierto? Se olvidó de un elemento fundamental, Maritain, o no sé si en ese tiempo era posible verlo de esa manera, pero fundamentalmente el valor esencial de la dignidad es que la persona es un espacio de vida, de conciencia. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo en eso? Eso nos hace diferentes, por ejemplo, a los seres inertes. Lo importante de aquí, o lo curioso de esto, es que hay otros seres que no son los seres humanos que también tienen vida. Por ejemplo, ¿quién? La naturaleza. Y entonces miren cómo es interesante, cómo Dios nos va abriendo los ojos. Parece que por generaciones vamos entendiendo cosas que han estado presentes toda la historia de la humanidad. Y te tiene que asumir ya, pues, que sí, el ser humano es digno, porque es como un contenedor de vida.
Y al ser un contenedor de vida es un contenedor de trascendencia. Pero la naturaleza también tiene vida. Y entonces la naturaleza también tendrá dignidad. Desde luego, porque permite mantener la vida. Miren cómo se van recreando, cómo se van actualizando estos conceptos y cómo van cobrando sentido a la luz de la propia explicación de la doctrina cristiana. No hace falta inventar. ¿Sí? Y es eso. Dios nos pide que seamos misericordiosos. Y cuando nos pide que seamos misericordiosos, nos está básicamente pidiendo, miren, Él no nos llama de colegas, ¿de qué nos llama? Hermanos, hijos. Miren, ustedes tienen que cumplir su rol en el mundo. Y su rol en el mundo es favorecer la dignidad de las personas y ahora también de la naturaleza, del entorno en que vivimos. ¿Para qué? Para que la vida se pueda seguir recreando. ¿Les parece? Interesante lo que dice el Papa. Desde luego que lo dice aquí en un mensaje diferente al que usa cuando está públicamente hablando. Es que yo creo que los documentos oficiales de la Iglesia deben cumplir un formato. Asumo yo, puedo estar equivocado, pero yo asumo que los documentos de la Iglesia deben asumir un formato, como tienen un formato los documentos jurídicos, los documentos técnicos, ¿no es cierto? Digamos que este es el lenguaje teológico, es el lenguaje técnico de la Iglesia, que está bonito. Pero en esencia lo que el Papa nos está diciendo es eso. Somos agentes de cambio. Y no podemos eludir esa responsabilidad. ¿Están de acuerdo? Para hacer que la vida valga la pena, tenemos que dejar una huella. Tenemos que dejar una huella respecto a hacer posible la dignidad. ¿Y por qué es un reto? Porque Dios nos dio la posibilidad de que ya todos nazcamos dignos. ¿Por qué? Problemas filosóficos. Hay un profesor que nos preguntaba estas cosas. ¿Por qué ya pues Dios nos hizo, si Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué nos hizo ya todos dignos ya y nosotros estamos aquí y listo? Porque nosotros asumimos una condición que se llama libertad. Y en función de la libertad nosotros, como seres humanos, pensantes, diferentes a la naturaleza, que solo da, y no piensa para quitar. Nosotros, en cambio, sí, usamos nuestra libertad para hacer cosas buenas y también de las otras. ¿Cómo se explica, por ejemplo, la acumulación de bienes? ¿Cómo se explica la desigualdad económica? ¿Cómo se explica la mentira? ¿Cómo se explica la exclusión? ¿Cómo se explica el sexismo? ¿Cómo se explica el racismo? ¿Cómo se explica qué más? ¿Cómo se explica el clasismo? ¿Qué más? El autoritarismo está vigente. Yo no vine a hacer política, pero ¿cómo se explica el autoritarismo? ¿Cómo se explica el autoritarismo? ¿De acuerdo? Y el autoritarismo a veces es de doble vía, ¿no? De quien grita sin razón y quien no escucha. En fin, ¿por qué existe todo eso? Porque el ser humano tiene libertad. Y entonces el gran reto es, en ese ambiente de debilidad, porque el ser humano es débil, porque tiene la tendencia de caer en esas situaciones, y porque todo eso genera situaciones de injusticia, de exclusión, de opresión, Dios nos da un mandato. El mandato de ver a nuestro hermano que se cruce en nuestro camino y de hacer posible que en él sea, disculpen la reiteración, posible la dignidad. ¿Cómo hacerlo? Miren, no hay una fórmula mágica, pero sí hay proyectos de vida. ¿Sí? El primer punto, creo yo, que comienza por reconocer quiénes queremos ser nosotros. ¿Quiénes queremos ser nosotros? Queremos ser alguien que trascienda en este espacio de vida que tenemos y que además resulta que es muy corto. La compañera nos acaba de hablar sabiamente sobre la muerte,
que es una realidad que algún día nos va a tocar a nosotros, ¿no? ¿Y cómo hacer entonces para que ese espacio de vida, que después de los 40 años, resulta que uno empieza a ver que es más corto cada vez? No se sabe hasta cuándo, pero se tiene la sensación de que es más corto. Hasta los 40 uno decía, mi tiempo es no infinito, pero es largo. A partir de los 40, 45 años, uno ya cae en conciencia de que no ha sido así. Porque ya le empieza a doler, ya le empiezan los achaques, y uno dice, tengo un tiempo de validad. Y entonces tengo que aprovechar ese tiempo de validad para cumplir mi misión en este mundo. ¿Sí? Tengo que vivir intensamente. Así es. Como compañeras, como a ustedes les dé la gana, pero orientados. Esto es lo que se llama vocación. ¿De acuerdo? No todos somos buenos para lo mismo. No todos y todas somos buenos para lo mismo. Cada uno tiene que descubrir su vocación. Seguramente la profesión que ustedes estudian les puede dar una guía de cuál es el camino a través del cual ustedes van a hacer posible la dignidad de sus hermanas y de sus hermanos. Posiblemente va a ser esa la vía. En mi caso, sí. En mi caso, sí. Yo soy abogado. Y aunque dicen que todo el mundo se queja de los abogados, ¿no es cierto? Yo he visto unos médicos de llorar. No me ha tocado todavía psicólogos, pero sí médicos, sí arquitectos. En fin, es un tema de la naturaleza humana. No solo los abogados somos ladrones, aunque nos tienden. Pero es eso. Cada uno, no existe, como les decía, una fórmula mágica ni una receta de ser santos y misericordiosos. Lo que sí existe es un llamado y una misión y una decisión. Cada uno lo hace desde su propia realidad, con las herramientas que están a su mano, pero con la convicción de que aquello que hago, lo hago por eso, porque quiero vivir la misericordia. Muchas veces el término misericordioso, ¿a qué hace alusión? A pobrecito, ¿no es cierto? A miseria. Y yo que soy bueno vengo y soy misericordioso. Ese no es el sentido de misericordia. El sentido de misericordia va más bien por el lado de ser solidarios, solidarias, entregados, entregadas. ¿De acuerdo? En el ámbito de la justicia, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se come esto de la solidaridad en el ámbito de la justicia? Miren, hablamos de justicia y enseguida aparecen los abogados y aparecen los jueces y los tribunales. Pero la justicia es mucho más que eso. Déjenme decirles que la justicia es mucho más que la figura de jueces y juezas. La justicia es una acción humana que nos corresponde absolutamente a todos. ¿De acuerdo? O sea, ¿se puede ser justo en el trabajo y no ser justo en la casa? No. ¿Se puede ser justo en la profesión y no ser justo, digamos, en la fidelidad conyugal? No se puede ser justos. Entonces estamos hablando de una justicia aplicada a la administración de justicia y una justicia como realidad humana. Esta segunda nos corresponde a todas y todos. ¿De acuerdo? Y nuevamente, hacer justicia es acercarnos a esos valores. Y esos valores normalmente no son valores solamente evangélicos, son valores sociales también. Son valores que existen en la sociedad cuando la sociedad se plantea temas éticos, como por ejemplo, la honestidad. ¿No es cierto? ¿Qué otro valor nos puede servir para la justicia? La verdad, el respeto. ¿Qué más? La responsabilidad. ¿Qué otros valores? ¿Qué otros valores? La tolerancia. Por los barrios de atrás, por favor, alguien que me diga algún otro valor. Muy importante. Perdón. Muy importante que es la honestidad. La honestidad, ya dijimos. Sí. ¿Alguien más? Pero valdría la pena recalcarlo. Entonces lo recalcamos. La honestidad. ¿Alguno más? ¿Perdón? La prudencia. Transparencia. La transparencia. La gratitud. La ética. ¿Qué más? Muchos más. Podemos empapelar toda esa pizarra con palabras lindas de valores.
pues hay que salir a vivirlos. Hay que salir a vivirlos. Esa es la gran misión. Cuando vivimos socialmente esos valores es que estamos trascendiendo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al punto de lo formal. ¿Cómo se hace efectiva la justicia en el Estado? ¿Sí? O desde el Estado. Ustedes saben que desde la antigüedad nos enseñaron en las aulas que el ser humano es por definición se dice, un ser gregario. ¿Sí me entienden lo que es eso, no es cierto? Que vive en conjunto, en sociedad, en comunidad, ¿verdad? Y se organiza en comunidad. Me dice, ya se pasó el tiempo, me quedan 3 minutos. ¿5 o 3? 3. Ok, 3 minutos. Ya, pues me toca cortar. Ese sí es un problema de los abogados. Pero bueno, les decía entonces para cortar, que el ser humano vive en sociedad y se organiza. Y normalmente cuando se organiza es para cumplir u obtener algo que la doctrina clásica llama el bien común. ¿Sí? ¿Se han oído eso? El bien común. ¿Qué busca el Estado? ¿Qué busca el gobierno? El bien común. Vayan a ver cómo se ha definido el bien común. Ha dependido del gobierno de turno. Sí, pero básicamente la teoría tanto de los derechos humanos como de la teoría del derecho constitucional nos hablan que normalmente todo esto que se llama el bien común, que es buscar el beneficio de todos, se denomina garantía de derechos. ¿De acuerdo? Cuando yo garantizo los derechos de la población, estoy haciendo el bien común, estoy cumpliendo con el bien común y por tanto estoy consiguiendo la dignidad de las personas. La dignidad de las personas o cómo conseguirlo se interpreta como cumplimiento de derechos. ¿Sí? Y los derechos en una sociedad como la nuestra se cumplen fundamentalmente de 3 formas. La primera es a través de normas. Verán que no estoy diciendo leyes. No les voy a explicar la diferencia para que ustedes investiguen. La primera manera de cumplir con la garantía de derechos, es decir, con la dignidad de las personas, es a través de normas. La segunda es a través de lo que se denomina ahora política pública. Y la política pública básicamente es una respuesta que el Estado da a la necesidad de garantía de derechos de la población. ¿De acuerdo? Y una tercera forma de garantizar esos derechos es a través de la creación de vías de participación ciudadana, espacios de reclamo y espacios de solución de conflictos. Esas son en la práctica, digamos, ya vistos desde el punto de vista de la justicia, las 3 formas de garantizar los derechos y con ello garantizar la dignidad de las personas. Yo tenía mucho más que decirles, el tiempo es corto, ojalá tengamos alguna oportunidad, pero en todo caso yo les voy a decir que vale la pena jugarse por la misericordia. Vale la pena jugarse por la misericordia, porque cada día que nos acostamos y hacemos un repaso, nuestro examen de conciencia o nuestra revisión de vida, nos damos cuenta de que vivir así merece la pena. Muchas gracias.